Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Deuteronomio, el capítulo 17. Como siempre, antes de iniciar nuestro estudio, vamos a orar. Buen Dios, rogamos tu compañía al estudiar tu palabra, que podamos entender las verdades que tú tienes para nosotros y podamos crecer espiritualmente. En el nombre de Jesús, amén. En el capítulo 17 del libro de Deuteronomio, nosotros vamos a tener varios temas, vamos a tener ciertos temas misceláneos, ¿okay? Pero nos vamos a enfrentar o nos vamos a dedicar más bien a dos temas particulares. En el versículo 8 de Deuteronomio capítulo 17 dice: si te enfrentas a casos demasiado difíciles de juzgar, tales como homicidios, pleitos, violencia y otros litigios que surjan en las ciudades, irás al lugar que el Señor tu Dios elija y te presentarás ante los sacerdotes levitas y ante el juez en funciones. Los consultarás y ellos te darán el veredicto. Actuarás conforme a la sentencia que ellos dicten en el lugar que el Señor elija y harás todo lo que ellos te digan. Cuando nosotros vemos el proceso legal del pueblo de Israel, en varias ocasiones hemos dicho que las leyes son un reflejo del gobernante del pueblo. ¿Por qué? Porque las leyes son un reflejo de él y como las leyes van a moldear al pueblo, en cierta forma es como una escalera. Si el rey es bueno, las leyes son buenas, y si las leyes son buenas, las leyes pues harán ciudadanos buenos. Aquí en este caso que se examina lo de los tribunales, el principio es no juzgues sin antes saber, ¿sí? No vayas a emitir un juicio tú sin antes realizar el debido proceso donde vas a averiguar, vas a preguntar qué pasó y vas a darte cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces, este principio es bastante instructivo. Quizás nosotros hoy, obviamente, esto aquí está hablando del concepto del tribunal y del juez tal cual como existe en nuestras sociedades modernas. O sea, estamos hablando de que cuando hay un problema legal, nosotros vamos ante un juez y hay abogados y entonces se interpretará la ley y se hará una acusación. Hay un proceso de juicio y de examinación para determinar si lo que se hizo está bien o no, y si no está bien, pues se emite una condena. Obviamente no estamos hablando, o sea, no nos instruye esta porción respecto a ese proceso en particular, pero sí nos instruye frente a la idea de que Dios le instruye al pueblo de que no debe juzgar sin antes conocer. Entonces lo que queda claro es que tú y yo no podemos estar por allí caminando y de repente ir emitiendo juicios sobre las personas sin antes conocer la condición. Porque es muy fácil juzgar. Es muy fácil tú ver una situación y decir, fulano es culpable, fulano, él tenía toda la intención de hacerlo. Y usualmente cuando juzgamos a otro, siempre esperamos o siempre asumimos lo malo, ¿no? Y no nos damos cuenta de que una situación puede ser examinada desde muchas perspectivas y que estas perspectivas dan luz sobre el por qué una persona hizo algo. Por eso es que en el Nuevo Testamento en realidad hay un llamado, por ejemplo en 1 Corintios 4, a no juzgar, ¿no? Y en Romanos 2, por ejemplo, se dice el juicio, en estos dos textos se nos dice el juicio está en el futuro, cuando Dios venga y Él va a examinar aún lo secreto del corazón. Entonces, lo importante es eso, que el juicio que lo emite Dios, no lo hace, Dios no emite un juicio sin antes primero examinar lo que pasó, y Él examina aún lo que está oculto. Ahora, Él tiene esa capacidad, pero tú y yo no. Por esa razón nosotros, ante nuestra incapacidad de examinar y ante nuestra incapacidad de juzgar, lo que deberíamos hacer es precisamente eso, es no juzgar, más bien quedarnos callados. Hacia el final del capítulo 17 hay una exhortación respecto al rey, porque se dice que una vez el pueblo de Israel se establezca en la tierra y que una vez ellos estén allí, pues Moisés anticipa, van a querer un rey, ¿no? Y lo primero que dice Moisés es, mira, para nombrar un rey, que sea un rey de tu pueblo, ¿no? O sea, que no sea ni un forastero ni un extranjero. Luego dice, el rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos. Y ya les explico por qué. Ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería. El rey no tomará para sí ni muchas mujeres, no sea que extravíe su corazón, y tampoco va a acumular enormes cantidades de oro y de plata. Versículo 18 es bastante importante. ¿Qué sí debe hacer? Cuando él tome posesión, deberá hacer una copia del libro de la ley, y esta copia la debe tener siempre a su alcance y la debe leer todos los días de su vida.
¿sí? Porque así aprende el rey a confiar, a cumplir las palabras de Dios, y el versículo 20 es clave, y a no creerse superior a sus hermanos. Entonces, básicamente, Moisés dice, miren, inevitablemente ustedes van a pedir un rey, ¿no? Y de hecho, en la narrativa vamos a tener que esperar hasta 1 Samuel, por allá en los capítulos 8 en adelante, cuando se habla de que el pueblo de Israel pide un rey y bueno, termina siendo Saúl el rey de Israel. Lo que Dios le da aquí a través de Moisés al pueblo son las instrucciones de cuando un mal es inevitable, ¿cómo hago yo de ese mal inevitable lo menos malo posible? Y para hacer lo menos malo posible, por eso se dice que, bueno, que debe ser alguien del pueblo. ¿Por qué? Pues para que conozca a aquellos sobre los cuales él quiere gobernar. Lo peor que le puede pasar a un pueblo es un gobernante desconectado de la realidad del pueblo a quien busca gobernar. Porque entre el pueblo y el gobernante debe haber una relación debe haber una relación de tipología, de similitud. O sea, el gobernante debe contener lo mejor de su pueblo, pero en una sola persona. Y esto no puede ser posible si el gobernante lo desconoce. El rey no debe adquirir gran cantidad de caballos. ¿Por qué? Porque los caballos eran vistos como instrumentos militares. Y los instrumentos militares, en cierta forma, el punto del instrumento militar era que si el rey tenía muchos caballos, el rey iba a pensar que las victorias las ganaba él a través de las fuerzas humanas y no iba a depender de Dios. El oro y la plata obviamente es una advertencia para que el rey no se haga rico a costa de otros, y por eso la solución es que el rey debe mantener siempre un concepto claro de quién es él a través de la observancia de la ley. Ahora alguien dirá, bueno, pero nosotros hoy en día los presidentes no los escogemos de acuerdo a estos principios. Y entonces, ¿para qué nos sirve esto? Pues nos sirve porque nosotros en realidad tenemos un rey, ¿no? Cada vez que nosotros hablamos de Jesucristo, la palabra Cristo, que significa Mesías, y Mesías, que significa ungido, estamos hablando de que Jesús es rey, porque en el pueblo de Israel solo se ungía a dos personas, al sumo sacerdote y al rey. Y en el caso de Jesús, en los dos. Entonces, cuando hablamos de que Jesús es el Cristo, estamos hablando de que Jesús es el rey, de que Él tiene un reino. Y Jesús como rey es muy interesante, que es uno del pueblo, es uno de nosotros, porque Él se hizo como nosotros y tomó naturaleza humana. Jesús dependía siempre del Padre, no dependía de sí mismo. Por esa razón, por así decirlo, no confiaba en los caballos. Jesús es alguien que vivió toda su vida de acuerdo a la copia del libro de la ley. Y Jesús es un rey que además nunca se creyó superior a sus hermanos. De hecho, nos dice a nosotros, hermanos, por allá en el libro de Hebreos, y cuidaba su corazón, obviamente, para que en ningún momento se llegase a exaltar. Entonces nosotros vemos que Jesús es el rey ideal. Y entonces el rey ideal debe producir ahora ciudadanos ideales. Entonces, si así debe vivir el rey, ¿cuánto más ahora los ciudadanos? Porque los ciudadanos deben parecerse a su rey. Entonces, la invitación que Dios le hace al rey es: no dependas de ti, séme fiel a mí, obedéceme a mí y sé humilde. Y la misma invitación es la que Dios nos hace a nosotros, ahora ya no para un reino concretamente físico que se instaurará a través de política, sino para un reino celestial en el cual tú y yo debemos prepararnos. Un reino celestial que tiene una ley celestial, y esa ley celestial es sencillamente, la podemos encontrar de una u otra forma, Mateo capítulo 5, 6 y 7. Entonces, la ley por la cual camina el rey es la ley por la cual tú y yo debemos caminar, que es esos principios, donde encontramos el principio del amor, de amar al enemigo, de la oración, de fundamentar nuestra vida en Cristo, ¿sí? Por eso es que Dios, pensando en el rey, de una vez ya pensaba en una sociedad ideal de la cual tú y yo queremos y podemos ser parte siempre y cuando confiemos en nuestro rey, el Señor Jesucristo.